Gloria a Dios. Dios les bendiga una vez más. Le damos gracias a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo por darnos la bendición y la gracia de poder llegar hasta sus hogares con la alegría de compartir el mensaje de Jesucristo. Un mensaje que toda la humanidad necesita, no solamente saber y escucharlo, sino recibirlo en su corazón. Para que la palabra sea efectiva en nuestras vidas, es necesario que nosotros la anhelemos, la deseemos y la busquemos. Todo ser humano quiere alegría, nos gustan los momentos alegres, pero muchas veces no estamos preparados para cuando llega la adversidad, el problema, la dificultad. Pues quiero decirle que en la palabra de Dios es la única donde podemos encontrar la palabra que nosotros necesitamos cada día, cada momento, cada instante. En cualquier situación o condición que nos encontremos, en la palabra de Dios está la respuesta a todas aquellas preguntas que nos hacemos. ¿Qué pasará mañana? ¿Qué sucederá con mi vida? ¿Qué pasará de mi familia? ¿Qué será de mi trabajo? ¿Qué será del estudio? En fin, cuántas preguntas cada día nos hacemos, pero hay una pregunta que me ha llamado la atención y le decía, Señor, hay tantos temas bonitos para compartir y para que nos gocemos, pero de repente en todos esos pasajes que venían a mi vida vino una pregunta que fue una respuesta para un grupo, los 70, que estaban con Jesucristo llevando el mensaje de la palabra. Y me llamó la atención cuando el Señor Jesucristo les dice, no os regocijéis de esto, mas gozaos que vuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Inmediatamente surgió la pregunta, y es la que le hago ahora. ¿Está su nombre escrito en el libro de la vida? Veremos a través de la palabra, veremos a través de la escritura lo que el Señor Jesucristo nos dice acerca de por qué es tan importante que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Doy gracias a cada uno de ustedes que a través de la internet y muchas veces por una llamada telefónica o cuando nos encontramos de repente por ahí, nos hacen saber que el programa Recibiréis Poder les es de bendición. Pues esa es nuestra oración. Nuestro anhelo y nuestro deseo es que la palabra llegue a sus corazones. Y cuando la comparto, yo sé que la palabra de Dios nunca, jamás llega tarde a la vida de cada ser humano. También le doy gracias a nuestros hermanos de la Iglesia Pentecostal Hechos 1.8, ubicada en el 2430 West de la Tercera Street, haciendo esquina con Carondelet. Y si usted vive en el área de la Junior, Alvarado, Tercera, Bonibrea, o quizás por MacArthur Park, o Rampart, o quizás por la Temple, y usted quisiera visitarnos, si no tiene una congregación donde asistir, le invitamos a nuestras reuniones. Tenemos servicios de enseñanza, discipulado los días martes a las 7 p.m. Los días jueves tenemos oración y participación de las damas. Un sábado tenemos servicio de jóvenes en la iglesia y otro sábado procuramos tener reuniones familiares. El día domingo tenemos nuestro servicio devocional evangelístico de restauración a las 11 de la mañana. Así es de que para cualquier información que usted desee sobre la iglesia, sobre la congregación y sobre nuestro servicio, le suplico que pueda llamarnos al 626 al 940-5932, que aparecerá o aparece en su pantalla. Gracias a los hermanos que ahí nos reunimos, nos ayudan para que este programa llegue hasta sus hogares y también llega hasta a la República del Salvador.
porque este programa es retransmitido los días domingos a las 5 de la tarde en Telemax, allá en El Salvador, en la iglesia donde pastorea nuestro hermano pastor Max Ruiz y esposa y todos los líderes. Así que un saludo a todos los hermanos que nos ven allá en el departamento de Morazán. No se me ha olvidado. Siempre cuando llego a casa me dice mi esposa, no me saludaste. Bueno, Dios le bendiga a mi esposa, a mis hijas y a todos ustedes que están en sintonía. Quédese con nosotros y juntos compartamos la palabra. Como siempre le animo y le invito que si tiene una Biblia, léala juntamente conmigo. Vamos a estar leyendo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10 y el versículo 17 al 20, centrándome en el verso 20. Así es que para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así la palabra del Señor. Versículo 17. Volviendo los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres está escrito en el libro en los cielos. Así que, por eso es la pregunta, ¿está tu nombre escrito en los cielos? ¿Está tu nombre escrito en el libro de la vida? Cuando cada ser humano, al menos es lo que reconozco, lo que es verdad en mi país, y creo que esto ha de ser así en el mundo entero, como lo es también acá en la Unión Americana, en los Estados Unidos. El niño recién nacido tiene que ser inscrito y tiene que extendérsele a cada ser humano la partida de nacimiento. O sea, cuando uno nace en este mundo, lo primero que hacen nuestros padres es ir a la alcaldía o al palacio municipal o quizás a la corte donde inscriben o mantienen el récord de partidas de nacimiento. Y cuando se ha hecho esta partida de nacimiento, eso ya va para el gobierno y no se puede cambiar, borrar, alterar, borrar algo y escribir sobre eso, porque entonces pierde su validez. Aunque algunos han querido o han tratado de, vamos por decir, ¿verdad?, de encontrar una forma de que puedan hacer una trampa para que los jueces puedan extenderle una partida ficticia, hechiza, como conocemos nosotros, pero eso no es válido y eso no se puede hacer en el reino de los cielos, porque ese registro no está al alcance de una mano perversa o una mentalidad perversa como lo hay en la tierra. El corazón del hombre, dice la palabra, el Señor a través de Jeremías, que el corazón del hombre es perverso. ¿Quién lo conocerá? Él, que conoce todo lo que hay en nuestras vidas. Por eso, puedo imaginarme cuando al ver la reacción de estos 70, ¿verdad?, que habían salido a trabajar, ya que el enfoque del Señor Jesucristo, ¿verdad?, como lo vemos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versículo 14, 15, donde el énfasis que hace nuestro Señor Jesucristo es de que la humanidad, el mundo sepa, el mundo conozca
que hay un nuevo reino siendo anunciado acá en la tierra. Aquí en la tierra, ¿verdad? Hay reinos, en lo que yo puedo registrar, ¿verdad? En lo que es el continente americano, no existen reyes, existen presidentes. Pero en este caso no se trata de que conozcamos, ¿verdad?, los reyes terrenales, sino que Jesucristo está anunciando el reino de los cielos. Es la razón por la cual la palabra del Señor nos dice que los que predicamos su palabra, los que anunciamos su palabra, que venimos a ser embajadores del reino. Un privilegio. Muchas veces, ¿verdad? Nosotros quizás vemos, ¿verdad?, cuando sale en la noticia, y ahora el embajador de tal nación, y ahora el embajador de tal estado, y bueno, se ve como que es una gente importante, ¿verdad? Pero muchas veces, ¿verdad?, la mayoría de nosotros desconocemos la labor, la razón, el motivo del por qué aquella persona es nombrada embajador en determinado república o nación. Pero bien, ¿verdad?, el embajador tiene el compromiso, la responsabilidad de poner en servicio y de ofrecer el conocimiento que su nación o su país tiene. Igualmente, el Señor Jesucristo no vino a hablar de otras cosas más que del reino de los cielos. Y es la razón por la cual en los programas anteriores nos dábamos cuenta, ¿verdad?, de que muchos no entendían, y aún ahora muchos no entienden la importancia o lo importante que es para el ser humano que quiere iniciar, emprender o comenzar una nueva vida en Cristo. El momento que nosotros reconocemos como recibir a Jesucristo en nuestro corazón. Recibir a Jesucristo es aceptar el reino de los cielos. O sea, un reino diferente, un reino que no se mueve, porque aquí muchos gobernantes que son puestos por el pueblo, en lugar de trabajar a favor del pueblo, se convierte en beneficiándose ellos y su comarca y la gente que con ellos está, mientras que el pueblo, ¿verdad?, lo ha elegido. Bueno, en este caso, cuando nosotros elegimos el reino de los cielos, cuando nosotros decidimos a través de Jesucristo entrar al reino de los cielos, en ese lugar todos tenemos la oportunidad de poder emprender un servicio. Por ejemplo, muchos se preparan y estudian hasta 20 o 25 años, qué sé yo, ¿verdad? Se preparan estudiando todos esos años para obtener un título. Quizás pueden ser doctores, quizás pueden ser arquitectos, quizás pueden ser ingenieros, abogados, en fin, la carrera que hayan elegido, se han esforzado para prestar un servicio. Por supuesto, ¿verdad?, elaborar ese servicio, vamos a decir, ¿verdad?, recibirá pues recompensa, o sea, un buen salario. Bueno, en el Señor, ¿verdad?, el que sirve al Señor, el Señor Jesucristo, no solamente cuida de sus siervos o de sus servidores, sino que también cuida de los que le rodean a su siervo. Por ejemplo, cuando un padre de familia o una madre, ¿verdad?, viene a los caminos del Señor,
En el reino de los cielos no solamente se beneficia el padre o la madre o el hijo que ha venido a Cristo, porque cuando uno de la familia viene a Cristo, inmediatamente entra una promesa que dice, cree tú y serás salvo tú y tu casa. Entonces, al postrero, más después, vienen siendo beneficiados no solamente el que ha recibido a Cristo en la familia, sino que viene el papá, la mamá, el hijo, el sobrino, el tío, el pariente, el amigo, y se va formando ese reino celestial con mucha extensión. Y así como terrenalmente hablando, muchos se preparan con una carrera para elaborar o con un oficio para trabajar, para ganar el pan de cada día que todos comúnmente conocemos. Así también en el reino de los cielos hay muchos que quieren servir y es un buen deseo querer servir al Señor, pero pocos quieren prepararse para ello. Y para poder servir al Señor, lo primero que necesitamos es ser discipulados. Una de las razones por las cuales muchos no le encuentran sentido, ni sabor, ni disfrutan la vida en el Señor, porque son inconstantes. Cuando quieren van, cuando pueden van, cuando les gustan van, cuando los invitan van, cuando vienen van. Pero esto debe de ser algo que nace del corazón, entregar su vida y servir al Señor. Bien, como dice la palabra del Señor en Mateo, capítulo 7, versículo 22. Esto es lo que sucede, ¿verdad? Primeramente podemos ver, ¿verdad?, lo que leíamos en el versículo 20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres estén escritos en el cielo, escrito en el libro de la vida. Eso quiere decir, ¿verdad?, que cuando nuestro nombre es inscrito, inmediatamente entramos nosotros a ese reino, y de la misma manera como acá tenemos que buscar qué oficio aprender, o en qué trabajo laborar, o qué carrera estudiar. Bueno, también en el reino de Dios, en el reino de los cielos, allí en el reino, ¿verdad?, celestial, también hay mucho que hacer. Lo que sucede, ¿verdad?, es de que muchas veces, como no se ve acá, ¿verdad?, remuneración, y no se ve acá, digamos, vamos a decir, digamos, una oficina, sino que en lugar de decir vamos a la oficina de trabajo, dice vamos a la iglesia, y es por lo que muchos o algunos ministerios han optado por no tener una congregación, sino que hacen reuniones como cualquier reunión social, y ahí predican el evangelio. Pero bien, lo que quiero decirle es de que estos 70 salieron, ¿verdad? Y bueno, con el poder del Señor se comienzan a hacer milagros, prodigios, y es uno de los problemas que cuando el Señor usa a su vaso o a su siervo, a que lo está usando en hacer milagros, tal vez, ¿verdad?, con el don de sanidad, con la autoridad del poder del Señor, ¿verdad?, ministra sanidades. Mucha gente deja de ver al Señor y empieza a ver a aquel hombre como que aquel hombre es el que tiene el poder. Uno debe de recibir siempre todo de parte del Señor. Esa es la razón que hace las religiones. Las religiones, ¿verdad?, preparan a su gente para que alaben y preserven a sus líderes, aunque estén haciendo cosas abominables para Dios y delante de Dios y delante de ellos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hacen algo indebido, lo que ellos dicen, todo el mundo lo hacen, pero en realidad en el reino de los cielos ellos no van a tener arte ni parte.
Todos estos líderes que se endiosan ellos y que abandonan a Cristo, incluso hasta se atreven a decir que lo que hizo Cristo fue una equivocación. Esos líderes son porque son, digamos, mentes de Satanás, mentes satánicas, porque ningún sano de la mente va a decir que la muerte de Cristo que fue un error. Jamás. Pero sin embargo la gente lo ve como algo normal y ahí continúan. Lo que quiero que nos enfoquemos es de que estos 70 regresaban con gozo diciéndole: Señor, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Claro, el Señor, ¿verdad? No quería que ellos se enfocaran y se desbocaran haciendo aquello, sino que se gozaran de que sus nombres o que nuestros nombres esté escrito en el libro de la vida. Puedo imaginar ver la reacción de los que estaban tan animados. De pronto les cae esta declaración de Jesús, quizás como un balde de agua fría. Jesucristo nos advierte también en Mateo capítulo 7, versículo 22, muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Se da cuenta por qué es peligroso hacerse acreedor como que el poder está en uno? No, el poder está en Cristo. Nosotros somos solamente el vaso, el megáfono, como dijo Juan el Bautista. Cuando la gente le preguntaba, los gobernantes le preguntaban: dinos abiertamente, ¿eres tú el Cristo o ha de venir otro? Él les dijo: yo solamente soy una voz que clama en el desierto a preparar el camino del Señor. Pero ¿cuál fue la gran diferencia? Cuando Jesús se aparece, cuando Juan estaba bautizando en el río Jordán, fue la experiencia de las palabras que se le habían dado, la revelación que se le había dado a Juan, y cuando vio a Jesús y vio la señal que en revelación de parte de nuestro Padre Celestial había recibido, el Espíritu Santo en forma de paloma, entonces dice: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y bueno, ahí inicia el ministerio del Señor, ¿verdad? Por eso es muy importante, ¿verdad? Servir al Señor es bueno, trabajar, ¿verdad? Para el Señor es bueno, pero nunca nos olvidemos de darle gloria, honra y honor a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué es esto del libro de la vida? Quizás se esté preguntando, ¿qué es esto del libro de la vida? ¿Qué es esto de ese libro que está en los cielos? Bueno, en Apocalipsis capítulo 20, por eso le digo, verá, si tiene una Biblia, léala conmigo, y si usted, verá, no puede y puede anotar la cita, anótela y luego rectifique que lo que estamos compartiendo es la palabra de Dios. Y si se pregunta qué es esto del libro de la vida, Apocalipsis capítulo 20, versículo 12 dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Estos libros son donde, ¿verdad?, están escritos los nombres de todo aquel. Por eso es que su nombre debe de estar escrito en el libro de la vida, porque hacer lo que hacen muchos que son evangélicos, o que dicen ser evangélicos, por eso yo realmente, yo no creo cuando dice yo era pastor y ahora soy esto, o yo fui pastor y ahora soy esto. Yo creo que el que es pastor, ¿verdad?, el que es líder, eso es hasta que el Señor lo llame. Aquí realmente, ¿verdad?, no quiero desanimar al que está deseando
pastorear una iglesia. Aquí es hasta que el Señor nos llame. Aquí no hay retiro, aquí no hay nada, hasta que el Señor diga, hasta aquí ven. Entonces, para mí es mi punto de vista. Algunos se dan sus retiros, pero como no es el tema de eso, lo que quiero compartir es lo que dice. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Según sus obras, la palabra de Dios también nos aclara, ¿verdad? Porque uno puede pensar, cuando dice según sus obras, es de que el que ha hecho algo para el Señor o hace algo para el Señor, ¿verdad? Trabaja en algo para el Señor y piensa que puede retirarse, puede apartarse, puede alejarse y que eso va a contar. No. Por eso dice la palabra, el apóstol Pablo dice en el libro de Efesios, en el capítulo 2, verso 8, dice que no es por obra para que nadie se gloríe. Sin embargo, ¿verdad? El obrar, ¿verdad? Usted sabe, el obrar es el trabajar en la obra del Señor. Yo bendigo al Señor porque aún, bendito sea el Señor, ¿verdad? No me había bautizado en agua y el Señor me permitía estar dando enseñanzas, porque de las enseñanzas que me daban a mí, ¿verdad? Cuando estaba estudiando en la escuela bíblica, el instituto, de esa misma, ¿verdad? Yo podía compartir con los hermanos, podía compartir las enseñanzas, y bueno, me gustó eso, ¿verdad? De preparar estudio, compartir la palabra, iba a evangelizar, ¿verdad? En otra ocasión no lo he dicho, ¿verdad? Mi anhelo, mi deseo era ser misionero, pero no era un corazón de misionero el que me estaba llamando, sino lo que había oído y lo que había visto, porque al acierto, quizás no a todos, ¿verdad? No generalizo, pero a ciertos misioneros que tienen por allá en parte del mundo, pues les dan su vehículo. En aquel entonces uno decía una buena Cherokee, bien armada y todo, digamos, con sus llantas fuertes y doble tracción para andar en la montaña y un salario mensual. Eso era lo que yo había visto, no era un corazón de misionero. Pero como el Señor que sabe y conoce todo, pues no me permitió ser misionero, pero me llamó al servicio de pastorear, y bendito sea el Señor, digamos, vamos para 31 años pastoreando y aquí estamos dando el mensaje siempre con la alegría, con la esperanza de que también ustedes sean animados a vivir una vida entregada al Señor. Pero como le digo, si son inconstantes, a veces sí, a veces no, van una semana, pasan 3 semanas sin ir o van cada mes, jamás van a conocer y disfrutar de lo que es el camino del Señor. Entonces, la palabra de Dios también nos aclara que la salvación es por gracia, no por obra. Es por gracia, no por obra. Malaquías 3:16 nos dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memorias de él para que los que temen a Jehová y muchos para los que piensan en su nombre. ¿Verdad? También, ¿verdad? Habiendo, ¿verdad?, hablado de la obra, del obrar, ¿verdad? Por eso es importante. También en Apocalipsis 22:12, ahí hay una promesa hermosa y dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, el que obra, el que trabaja, es el Señor el que le va a dar recompensa. Y por supuesto, eso es muy importante, ¿verdad?, que esté en nosotros
esa esperanza, ¿verdad? No es que esté en desacuerdo o que sea incoherente prepararse acá con una carrera. Bueno, pero la verdad es de que muchos que se preparan para una carrera acá también están esforzándose preparándose para que el día que partan de acá puedan estar en el cielo. Porque ¿de qué sirve, digamos, ¿verdad? Por decir algo, pudo, como le digo, pudo haber tenido su certificado, diploma, lo que sea, quizás doctor, abogado, o para hacerlo así, digamos, ¿de qué sirve ya que diga, he aquí los restos del doctor fulano de tal en una lápida? Un recuerdo quizás, pero ese certificado, ese diploma, ese papel ya no le sirve a nadie. Sin embargo, cuando nosotros trabajamos para el reino de los cielos, tenemos beneficio acá porque somos protegidos, somos guardados, como dice el versículo 19. ¿Verdad? Ese es el equipamiento que nos da el Señor y es con el cual nosotros podemos laborar, obrar y trabajar para el Señor. Verso 19, o sea, Lucas 10, 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Esa autoridad Dios nos la ha dado a nosotros, por eso no tenemos temor de las amenazas del enemigo. Que te voy a cortar aquí, que te voy a quitar allá, que te voy a poner esto, que te voy a poner otro. No tenemos temor de ninguna amenaza. ¿Por qué? Porque nos ha dado la autoridad para poder rechazar todo eso. Y en esa autoridad, en ese poder, Dios nos ha dado muchas otras más para que podamos nosotros, ¿verdad?, laborar o obrar o trabajar en su obra. Por eso es muy importante, ¿verdad? La pregunta, ¿está tu nombre escrito en el libro de la vida? Eso es algo que no solamente, digamos, uno debe de leerlo o saberlo, ya que el apóstol Pablo nos menciona o nos dice en Filipenses capítulo 4, versículo 1, que sus amados hermanos en Cristo, Evodia, Síntique, Clemente y otros colaboradores de él que están escritos en el libro de la vida. Como vemos acá, el apóstol Pablo está declarando, ¿verdad?, que ellos lo que están trabajando o laborando con el apóstol Pablo, también sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y esa es la pregunta, ¿verdad?, que les hago en este momento, ¿verdad? ¿Usted está seguro que su nombre está escrito en el libro de la vida? Porque digamos, de Evodia, Síntique, Clemente y otros colaboradores de él que estaban escritos en el libro de la vida. O sea, sus nombres están escritos en el libro de la vida. El apóstol Pablo decía esto porque los conocía y porque estaban caminando en la misma perfección. O sea, digamos, nuestro Señor Jesucristo nos llama tal como estamos, con nuestros defectos, con nuestros errores y con todo, pero Él viene y entra su palabra en nuestra vida. Entonces, aquel enfoque que había antes, ¿verdad?, que le damos más valor o le damos más importancia, viene cambiando cuando conocemos la palabra del Señor. El apóstol Pablo dice de que todo lo tiene por basura a cambio o a causa del eminente conocimiento de la palabra de Jesucristo. O sea, digamos, como les decía, las carreras que estudian, digamos acá, ¿verdad? Ya mencioné todas, no todas, ¿verdad?, pero unas que otras carreras,
¿verdad? Duran mientras vivan acá, después de eso ya no les sirve de nada. Sin embargo, una carrera en Cristo, ¿verdad? Usted puede trabajar, digamos, en lo que labore, porque no crea que solo predicar su palabra es trabajar en Cristo. En Cristo hay mucho que hacer y por hacer. Hay mucha labor en Cristo. Pero pídele al Señor, ¿verdad? Pídele al Señor que le guíe, que alumbre su camino y que le enfoque y que le muestre en qué camino, en qué lo quiere usar. Y bueno, y cuando usted crea que el Señor le ha llamado a servir en algo, procure prepararse, estudiar la palabra. Es bueno preguntar también, digamos, preguntar, ¿verdad? Como, ¿verdad? Dice la palabra que había en el libro de los Hechos, ¿verdad? Que había un eunuco que venía cada año a presentarse, ¿verdad? A sus ídolos, pero le fue dado venía leyendo, digamos, el libro del profeta Isaías, donde dice que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Y bueno, todo lo que encontramos, verán, en el capítulo 53 de Isaías, y dice que llevó el espíritu a Felipe junto a este eunuco y le dice, ¿entiendes lo que lee? Y le dice, pues el eunuco, ¿cómo entenderé si alguien no me explique? A veces nosotros, ¿verdad? Nos da pena, dicen algunos, me da pena preguntar, pero es mejor preguntar y no vivir toda una vida, digamos, ignorando o desconociendo algo que otro quizás lo sepa. Y todo lo encontramos a la luz de la palabra. Entonces, el apóstol Pablo decía esto porque conocía a aquellas personas. Como por ejemplo, yo puedo dar fe y testimonio de la congregación que Dios me ha permitido o me permite, ¿verdad?, pastorear, de que han perseverado, ¿verdad? Y tienen años que están ahí, son discipulados, ellos saben muy bien qué es lo que debe de ser en el reino de los cielos. Pues todos los martes, ¿verdad?, tenemos estudios de discipulado, ¿verdad?, lo que el Señor quiere que hagamos, cómo el Señor nos prepara, podemos enfrentar adversidades. El Señor lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Entonces, así como Cristo venció, Él nos ha dado también poder, autoridad para vencer. El apóstol Pablo dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, en la palabra, como le decía al inicio, en cualquier circunstancia de la vida que nos encontremos, ¿verdad? Y vamos a la palabra, ahí encontramos el refrigerio, ahí encontramos el alimento, la respuesta, porque la palabra es divinamente inspirada por Dios. Muchos dicen, ¿verdad?, porque desconocen que esta letra un hombre las escribió. Y claro, yo estoy consciente, ¿verdad?, que esta Biblia pues la hicieron en una imprenta. Pero la palabra que está impregnada acá cobra vida cuando mora Cristo en nuestro corazón, ¿verdad? Cuando no mora Cristo en nuestro corazón, uno puede leer esto y no le amanece, no entiende nada. Lo digo por experiencia. Yo leía la Biblia antes de aceptar a Cristo, leía la Biblia y metiéndome en una hamaca, y la leía y la dejaba por ahí y luego hacer otras cosas. Claro, porque no entendía. Pero ahora, digamos, cuando leo un versículo o leo parte de la Biblia o me estoy preparando para compartir, digamos, ya sea acá como el programa de televisión o para la predicación en la congregación o cuando tengo alguna otra reunión o conferencia en otro lugar, los versículos que Dios me está poniendo me sirven de base para poder anunciar no que yo soy
o que yo puedo, sino anunciar el reino de los cielos. Porque para que entremos, vayamos al cielo, ya que leímos la palabra que en el Mateo 7, en el por 22, 23, ¿verdad? Que no todo el que le diga Señor, Señor, va a entrar en los cielos, porque muchos dicen, oh, que el Señor le bendiga, oh, que el Señor es bueno, oh, que el Señor, pero no dejan las tradiciones, pero no dejan, digamos, la religión. Y Cristo es el que fue a la cruz. Cristo es el que pagó el precio de nuestra salvación. No fue nadie más. No fue nadie más. Fue Jesucristo. Por eso es de que en Filipenses 3:15 nos dice, así que todos los que somos perfectos, eso mismo sintamos, y si otra cosa sentid, esto también os revelará Dios. Quiere decir de que cuando estamos en Cristo, no quiere decir que no se nos vienen malos pensamientos, malos deseos, malas actitudes. Todo eso tenemos que pelear. Que eso no venga a tomar, vamos a decir, rigor en nosotros, ¿verdad? Para eso para eso es que Dios nos ha dado autoridad de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Nada es nada. Bien, vamos a dejar un tiempo para una alabanza, y ya siempre nosotros dejamos un tiempo para que también la palabra sea predicada por el canto, y esperamos de que sea de edificación para su vida. Ya vengo de allá, de ese mundo malo. Allá aprendí a tomar, allá aprendí a robar, en ese mundo malo. Ya vengo de allá, pecado. Allá aprendí a tomar, allá aprendí a robar, en ese mundo malo. Mas un día vi a Jesús de espinas coronado. También su cuerpo le miré, la herida en su costado, y yo sentí dolor por haberle ofendido. A sus pies me arrodillé, con mis lágrimas lavé los pies de Jesucristo.
ya vengo de allá, de ese mundo malo. Allá aprendí a tomar, allá aprendí a robar, en ese mundo malo. Ya vengo de allá, de cometer pecado. Allá aprendí a fumar, allá aprendí a pelear, en ese mundo malo. Mas un día vi a Jesús, de espinas coronado, también su cuerpo le miré, la herida en su costado, y yo sentí dolor por haberle ofendido. A sus pies me arrodillé, con mis lágrimas lavé los pies de Jesucristo. Gloria al Señor, ya venimos de allá. Gloria al Señor, damos gracias a Dios, ¿verdad? Por nuestro hermano pastor Isaías Cabrera, por esa alabanza. Ya vine de allá. Y bueno, amados hermanos, ¿verdad? Ya para concluir el mensaje con la interrogante, ¿está tu nombre escrito en la vida? Ya que todo aquel que ha recibido o aceptado a Cristo en su corazón debe tener la certeza, la seguridad de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Todo aquel, ¿verdad?, que ha aceptado a Cristo, o sea, cuando usted o cuando tú confiesas, ¿verdad?, confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, dice la palabra. ¿Por qué? Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se recibe para perdón. O sea, digamos, nosotros debemos de confesar que Jesucristo es nuestro Salvador, es nuestro único y suficiente Salvador. La palabra del Señor nos dice, aquí el Señor nos muestra cómo cuando recibimos a Él, nos presenta en el Espíritu a su Padre que está en los cielos, y como su Padre nos llena de su Espíritu aquí en la tierra. ¿Para qué nos prepara? Para que nosotros anunciemos el reino de los cielos. Aquí realmente, si somos sinceros y honestos, ¿verdad?, no es nuestra propia publicidad la que tiene valor. Aquí el valor se lo damos a Jesucristo, o anunciar su palabra, anunciar el mensaje de perdón, el mensaje de libertad. Y bueno, también en Cristo, ¿verdad?, al recibir a Cristo
como nuestro Salvador, estamos recibiendo salvación, perdón, liberación, sanidad. No solamente sanidad espiritual, sino también sanidad física. Hemos sido libertados no solamente de dificultades aquí en la tierra, sino que hemos sido libres de una condenación eterna. Imagínense, una condenación eterna, ¿verdad? Hemos sido libertados a través de Cristo. Por eso dice, porque por gracia soy salvo, no por obra, para que nadie se gloríe. Entonces quiere decir que esta salvación está al alcance del niño, del joven, del adulto, del pobre económicamente, del rico, del intelectual, del que no sabe leer. En fin, esta salvación tan grande es para toda la humanidad. Por eso es que se anuncia la palabra para que conozcamos a Cristo y a través de Cristo conocer el reino de los cielos. Es bonito cantar, es bonito alabar a Dios o glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Todo eso, ¿verdad? Quizás, ¿verdad?, hacer obras que hacen los evangélicos, pero el Señor nos dice, recordemos el verso 20 de Lucas 10, ¿verdad?, donde dice, ¿verdad?, el contexto del texto, ¿verdad?, no os regocijéis de esto, mas gozaos de que vuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Eso es lo que debe tener o debe de producir alegría en nuestros corazones. Hay muchas cosas que llegan adversidades, llegan, claro, ¿verdad?, la enfermedad, el dolor, el sufrimiento, problemas morales, emocionales, pero cuando nosotros, ¿verdad?, le entregamos a Jesucristo todo eso, Él hace la obra en cada uno de nosotros. Yo sé que cada quien tiene sus propias dificultades, sus propios problemas, pero cuando le hacemos partícipe nuestra vida a Jesucristo, Él conoce y sabe, y siempre Él nos dará lo mejor, porque Él sabe lo que necesitamos. Muchas veces no nos da lo que queremos, pero sí nos da lo que necesitamos. Y eso es lo que prevalece en la vida del Señor, ¿verdad? Algunos, ¿verdad?, sirven al Señor con corazón sincero. Ahora, eso es bueno delante del Señor, porque también Él nos dice que muchos le dirán, Señor, Señor, ¿no en tu nombre hicimos milagros? ¿No en tu nombre expulsamos demonios? ¿No en tu nombre hicimos prodigios? Y dice que les va a declarar, nunca los conocí, hacedores de maldad. En otro versículo dice, nunca los conocí, apartados de mí, malditos, obradores de maldad. O sea, el Señor conoce, ¿verdad?, cada corazón, como conoce cada necesidad. Pero cuando le entregamos nuestra vida al Señor, Él nos da perdón de todo. A eso se le llama un nuevo nacimiento. Cuando nosotros, ¿verdad?, reconocemos ese perdón divino de parte del Señor Jesucristo. O sea, que si tú has recibido a Cristo de todo corazón y te has arrepentido de verdad, tu nombre estará escrito también en el libro de la vida.
Ahora, el peligro consiste de que muchos han llegado y se han vuelto atrás, se han ido, se han apartado por un hombre, por una mujer, por un trabajo o por lo que sea, ¿verdad? Han dejado a Cristo. Ahora corre el peligro porque dice, ¿verdad? Tu nombre puede ser borrado, así como fue escrito, puede ser borrado. Y ese es el peligro que nadie debe de correr. Tu nombre estará escrito en el libro de la vida, mientras tú hagas las cosas que Dios manda que hagas y no te apartes del camino. Apocalipsis 3:5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Por eso les digo, muchos que se han apartado y siguen con el conocimiento, pero ya no perseveran en el Señor, eso ya no les va a valer de nada. Esto es de perseverar en el Señor en todo tiempo, en dificultades, porque en Apocalipsis 13, verso 8 dice, y le adorarán todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. ¿Quiénes son estos? Van a adorar a la bestia. O sea, si tu nombre está escrito en el libro de la vida, estaremos con el Señor, moraremos con el Señor por toda la eternidad. Pero si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, eres candidato a adorar la bestia, al anticristo, al falso profeta. Puede que ya esté en el libro de la vida tu nombre escrito. Eso no te garantiza que estará ahí siempre. Si te portas mal o te apartas del evangelio, corres el gran peligro de que tu nombre puede ser borrado. Aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida serán los que adorarán a la bestia, al anticristo, y le adorarán todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. Apocalipsis 17:18. La bestia que has visto era y no es, y ha de subir del abismo y ha de ir a perdición, y los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida se irán con la bestia, el anticristo, al lago de fuego, donde también morarán todos los mentirosos. Por eso te digo, ten cuidado que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Que el Señor te bendiga y espero de que este pensamiento de la palabra edifique tu vida. Y cualquier pregunta puedes llamarnos al teléfono. Dios te bendiga y será hasta el próximo programa.